¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy como muchos de ustedes, les advierto, con mucha tos y con un resfrío impresionante. Han sido difíciles estos días en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura que tanto bajó. Espero que no sea molesto este contacto de hoy por esta cosa de carraspear inevitable a la que uno recurre cuando no se siente del todo bien. Tan solo como advertencia. Y ahora sí, nos ponemos en marcha con lo que ayer desarrollábamos con el título de Odian, Destruyen y Mienten. Y vamos a seguir mostrando por qué este título. Odian, mienten, destruyen, en el orden que usted quiera. Miren lo que ha sucedido en términos del odio con Bullrich y unos jóvenes que lo estaban acompañando, que duele muchísimo, porque son jóvenes que ya están metidos en ese mundo del rechazo, del rencor, de la estigmatización, de la persecución, sin saber por qué, sin tener elementos, salvo el veneno que le puedan haber transmitido los medios de comunicación. Pero parece mentira, porque lo de Bullrich, bueno, Bullrich es lo que ya nos hemos acostumbrado que sea. Pero los jóvenes que la rodean dan mucha pena con esto que cantaron y que ha sido uno de los hechos políticos lamentablemente más salientes de los últimos días. Allí están hablando de la eliminación de Cristina Fernández de Kirchner, justamente cuando se está por cumplir un año de que realmente intentaron eliminarla el 1 de septiembre del año pasado. Esto es inadmisible, que una candidata a presidenta esté jugando con esto y que esos jóvenes que la rodean ya estén embretados en tanto odio. La verdad es que mueve a una profunda desolación. Axel Kicillof se mostró muy crítico y uno acompaña lo que dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Le tiraron un tiro en la cabeza, no salió la bala. Entonces, estas cosas no se pueden decir con esta liviandad. Yo creo que ahí hay que ser muy, muy firmes y no hay que dejar pasar estas cosas. Y me parece que uno no es así. Nosotros no somos así, somos muy distintos. No hacemos estas cosas, no las hemos hecho, no estamos con eso. Me parece que, además, festejar, porque se veía festejando después de lo que viene viviendo la Argentina y hasta por respeto, pero además por una cuestión democrática. Me parece que eso no es democrático. Qué bueno poder decir, nosotros no somos así. Y que sea evidente, no se es así desde un sector de la política. En cambio, la derecha funciona con el combustible odio. Esto es lo que la hace avanzar, porque lamentablemente escasean las ideas, como vamos a ver también en el desarrollo del programa, repiten ideas que ya han sido condenadas por el fracaso a través de los años, pero que quizás por eso se lanzan a una actitud de un enorme rencor. Y no hay manera de apaciguar eso. Mire usted lo que Ezequiel Orlando, en Tiempo Extra, hoy decía con respecto a que no es solamente Bullrich la que se manifiesta de esa manera. Sí, donde la propia Patricia Bullrich dijo que hay que dinamitar el régimen kirchnerista. ¿Qué significa esto? Es violento, ¿no? Vamos a la siguiente, si les parece. El kirchnerismo es un modelo de ladrones, es parte del odio que te digo que se genera, ¿no? Primero tildándolos de ladrones, de chorros, y después diciendo la solución cuál es dinamitar, la solución es eliminar, una Argentina sin ellos. Pero no es la única Bullrich que lo hace. Spert también. Mirá lo que dijo Spert, entre otras varias barbaridades, ¿no? Ojalá Cristina sea candidata, así enterramos al kirchnerismo de una vez por todas. El uso de la comunicación, la selección de las palabras, tiene un sentido adicional. Enterramos. ¿A quiénes se entierran? ¿A qué personas se entierran? A los muertos. A los muertos. ¿Por qué dijo esto Spert? Vamos a la siguiente. Horacio Rodríguez Larreta hoy dijo que no sirve que digamos el mátenlos, porque cuando lo dijimos volvieron, ¿sí? ¿Saben por qué pasa todo esto? Porque en realidad las ideas son las ideas, pongámoslas sobre la mesa. Alguien dice que hay que contemplar la vida de la gente grande.
hay que jubilarla, hay que darle una protección al que trabajó toda su vida. Así no haya pagado los aportes, habrá moratoria. Esta es una buena idea. ¿Cuál es la idea en contrario? La de no darles absolutamente nada. Entonces no pueden plantear seriamente que esto es una idea. Esto es un desastre. Por lo tanto, no pueden discutir demasiado sobre las ideas. Tienen que ir por el lado del odio. Miren lo que dice Axel Kicillof, que ayer tuvo una intervención televisiva importante en Duro de Domar, el programa de C5N, y de allí hemos tomado algunos tramos muy valiosos de lo que dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires en cuanto a las medidas fracasadas que están mencionando otra vez desde la derecha. Yo creo que no hay sector de la sociedad que si uno le explica todo lo que está en peligro, todo lo que está en riesgo, lo que nos proponen, porque nos proponen, no sé, si el blindaje, si ir a pedir plata, vi que hay mucho misterio, que es un verso espantoso, ¿no? Que tienen los recursos, que tienen hablado. Y bueno, se van pisando con sus propias mentiras y dificultades. Yo creo que ese es un modelo, lo que proponen, que se experimentó en los 4 años de Macri y Vidal, que fracasó violentamente, obviamente con dificultades propias, porque además lo hicieron con mucha torpeza, con mucha ineptitud, con mucha inutilidad. El blindaje, con todo lo que significó para la sociedad argentina, con el recuerdo latente ahora cuando se ve la serie 2001. Es decir, es muy difícil que argentinos que no vivían en esa época, gente que tiene 20 años, pueda ignorar de todas maneras lo que sucedió entonces. Porque hemos hablado hasta el cansancio de lo que fueron aquellos años aciagos para la Argentina, con la clase media devastada, además de lo tradicional del escarnio que se hace de los sectores medios y de los más vulnerables en el capitalismo. Pero le agregaron ir sobre la clase media, con mentiras atroces y con la palabra blindaje como bandera. Haber usado nuevamente esa idea es devastador, es todo lo que tienen, esto es lo que se les ocurre, de esa manera quieren volver. A uno le parece que no es posible y que el voto, el pueblo dirá no, no es posible acompañar semejantes ideas. Hablemos del blindaje seriamente a través de Roberto Feletti. Cuando habla del blindaje, Sí. está hablando de su propia gestión. Sí, claro. Implementar el blindaje fue bajar salario del sector público, recortar aportes a las universidades públicas Bueno, y bajar las jubilaciones. blindaje. El blindaje era, vamos a cerrar el déficit, Y vamos recordemos- con lo nuestro, era el... vamos a cerrar el déficit y la Argentina va a alcanzar el grado de inversión, investment grade se llamaba en inglés, y va a fluir un montón de capital y va a ser bárbaro. Para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar las jubilaciones, vamos a recortar los salarios públicos, vamos a recortar el presupuesto de universidades. Bullrich, por lo menos, en favor de ella, habla de su propia gestión. Ser valiente porque ajusta a los jubilados. Esto es así. No se puede discutir porque ya sucedió, ya le pasó a la Argentina hablar en estos términos. Lamentablemente el Fondo Monetario Internacional es parte otra vez de la vida de los argentinos. ¿Quién lo trajo? ¿Quién endeudó al país por décadas y décadas? Nada más que haciendo la pregunta y dando la respuesta lógica que corresponde, estaríamos definiendo políticamente las cosas. Por eso hay que recurrir al odio, a la destrucción y a la mentira, porque en materia de verdades no tienen por dónde empezar, no pueden discutir. Mire lo que pasó entre de Mendiguren y el intendente Garro de La Plata. Yo entiendo la emergencia, entiendo que fue la pandemia, después la guerra, después el FMI, después el gobierno anterior, ahora el meteorito, y vamos a cumplir 4 años. Y hace 4 años que había cambiado un gobierno que venía a acomodar un montón de cosas, Pero, y Julio, me parece que estamos peor que antes. Pero Julio, esta es la Julio, verdad, por te lo digo favor, con ustedes respeto, no ¿no? Es tuvieron lo que guerra, lo no veo. tuvieron pandemia, sacaron las retenciones y volvieron a poner las retenciones. Y teniendo un crédito de 45.000 millones de dólares, volviste a poner las retenciones. ¿Dónde está la previsibilidad? Empezaron sacando un cepo, terminaron poniendo un cepo. Empezaron sacando retenciones, terminaron poniendo retenciones. Empezaron liberando tarifas, terminaron congelando tarifas. Y encima dejaron el país defolteado en pesos. Nunca en la historia
Entonces hoy salgamos juntos. ¿Sabés a cuánto recibiste el riesgo país en el 2015? En ¿A cuánto? 555. ¿Sabés a cuánto lo dejaste? En 2.300. ¿Y cómo está Mayor ahora? el riesgo país ¿Y en cómo ese está momento ahora? que ahora. 1960. Sí, bueno. Pobre hombre, Garro, pobrecito, porque no tienen cómo competir con las ideas. De Mendiguren es un hombre capaz, pero luce allí con una brillantez excepcional frente a la opacidad del contrincante que se le presentó allí en ese estudio de televisión. Dan mucha pena, además de vergüenza. Dice Axel Kicillof algo que me parece debemos entender. La importancia de votar en estas elecciones, la importancia de hacerlo en las PASO. A mí me gustaría hacer, simplemente como ciudadano, una campaña que diga, vengo a pedirles el voto. Por supuesto no para mí, porque no soy candidato a nada. Vengo a pedirle el voto por la democracia. Vengo a pedirle el voto para que no se deje llevar por delante por el odio y por la mentira. Vengo a pedirle el voto para que usted se defienda de todo lo que lo atacan, de todo lo que le van a quitar, de todos los derechos de los que le van a privar. Vengo a pedirle el voto. Las elecciones que vienen son decisivas. Agosto es decisivo. Lo planteo porque... La agosto- PASO. La Sí, PASO es decisiva. Es decisiva. ¿Por qué? No, porque primero el que sea los candidatos, el nivel de voto de cada uno de los candidatos va a importar muchísimo. Mostrar una boleta que es una defensa, ¿no? Que es un escudo contra determinadas políticas, contra determinados retrocesos. Y por otro lado, que es una propuesta para adelante. Me parece que ahí hay un papel fuertísimo de la militancia, sí. Mire lo que ocurre cuando presentan ideas. Tienen que mentir. Mentir, por ejemplo, con créditos. Este tuit de Paula Penaca es muy interesante porque le quita la careta a quienes siempre recorren el camino de la falacia. La reta propone créditos hipotecarios con cuotas que no aumenten más que los sueldos. Hace 20 días votamos esta misma iniciativa en el Congreso. ¿Y cómo votaron los diputados de la reta en contra? Un capítulo más de la campaña de marketing y mentira. Pero lo dice Paula Penaca y nosotros podemos presentarle el video de lo que verdaderamente sucedió para que usted entienda hasta qué extremo es que es capaz de mentir Rodríguez Larreta. Vamos a volver al crédito hipotecario en la Argentina. Primero, vamos a recuperar el crédito hipotecario con créditos que tengan una indexación paralela a tu sueldo. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se promueve el sistema integral de cobertura de créditos hipotecarios. Sírvanse marcar su voto. 134 afirmativos, 40 negativos, 18 son las abstenciones. 40 negativos, 18 son las abstenciones. Este hombre, Larreta, está proponiendo una idea que ya vota en contra toda su gente. Es insólito. Ni siquiera le prestan atención a esto porque están tan embalados en la protección mediática que tienen. Porque lamentablemente esto está aquí. No sé si alguien más lo va a presentar porque para colmo Larreta le da mucho, pero mucho dinero a todos los medios de comunicación. Por aquí no puede pasar, pero si pudiera lo haría también. Y de esa forma esta paparruchada, esta mentira, no trasciende como corresponda, pero está proponiendo, vamos a dar créditos, está parado ahí, ceremoniosamente, hablando de la maravilla de una idea que ya está votando en contra su propia gente. Mire, le quiero mostrar algo de lo que es Rodríguez Larreta. Vamos a esta información, esto que nosotros llamamos un destacado. Alquiler para pocos sin control estatal. El acuerdo secreto entre el gobierno porteño y la empresa Airbnb. Alquiler para pocos sin control, los privilegios que la plataforma digital tiene en Buenos Aires desde 2019. Cláusulas de confidencialidad, protección entre acciones legales y desregulación. Esto hacen. Esta es la verdad. Y después nos habla de créditos hipotecarios y de ayudar a la gente para que encuentre su vivienda, cuando la ciudad que él gobierna se ha convertido en una ciudad expulsiva, donde un departamento de un ambiente, el alquiler,
cuesta un promedio de 140, 150 mil pesos. Esta barbaridad. En Palermo, 165 mil pesos. En Villa del Parque, 122. En el promedio, estamos hablando de 150, 140 mil pesos. Un mono ambiente. Ciudad absolutamente expulsiva. Y le miente al votante, al elector, con ideas que no pueden prosperar de ninguna manera por los propios acuerdos que él tiene, por los propios negocios que tiene Rodríguez Larreta. Escuchemos a Ofelia Fernández. En la Ciudad de Buenos Aires hay 200.000 viviendas vacías. No tiene que haber ni gente sin casas, ni casas sin gente. Pero bueno, veámoslo seriamente. Hay 4 niveles. El primero, alquilar. Ya he hablado en detalle sobre esto en relación a la capital federal. Sonaría mejor hablar de casa propia, pero el alquiler es una realidad. Cada vez hay más inquilinos. El tema es que abusan de esta realidad, que te quieren cobrar en dólares, que se te va a la mitad del sueldo, en contratos que quieren hacer cada vez más cortos o que ni siquiera logres reservar uno. Alquilar puede no ser sinónimo de esta tortura, pero hay un tema, que es que hay lugares que tienen 4 paredes, un dormitorio, un baño, una puerta, pero no son casas, son casas de ahorro. Hay gente que compra muchas viviendas para sacarle la mayor cantidad de guita posible. No juzgo, realmente es un momento económico difícil que lo incentiva, no es un tema moral, pero el Estado tiene que garantizar el derecho a la vivienda de la mayoría de las personas, no la renta de una minoría que especula y o la deja vacía o la pone en alquiler turístico. Ciudades europeas, latinoamericanas, norteamericanas tienen impuestos a la vivienda ociosa. Para quienes tengan más de 3 propiedades, esto es mínimo, razonable. Airbnb se está empezando a incluso prohibir en grandes ciudades porque, claro, te conviene ponerlo 3 días en alquiler y ganar una barbaridad en dólares, pero eso no puede ser una excusa para que no haya lugares y opciones para quienes viven acá. Hay que regularte. Además de que es siempre asombrosa, Ofelia, tiene razón. No hay una palabra que se pueda quitar de ese discurso, porque es una verdad tras otra respecto a lo que sucede. Por eso cuando se vota, me gusta la idea de jugar con vengo a pedirle el voto, vengo a pedirle que vote por usted y por la democracia. Es muy importante. Pero algunos juegan con la idea de que el voto, por ejemplo, alguien de Unión por la Patria que dice, me resulta dentro de la simpatía leve que puedan tener por Rodríguez Larreta o por Bullrich o por Lustó o por Jorge Macri, voy a votar por Lustó para derrotar a Macri, por ejemplo. Es una de las cosas que se dice. Leandro Santoro, con toda razón, les dice, no jueguen con eso. Pero dicen que en la primera ronda es importante votar a Lustó para sacarlo a Macri de la cancha. Martín Lustó está financiado y acompañado por Enrique Nosiglia, por Emiliano Jacobiti y por el Tano Angelici. ¿Sabés qué va a pasar si la gente toma esa decisión? En primer lugar, nos van a desinflar a nosotros, siendo que nosotros estamos en las encuestas arriba de Martín Lustó. De verdad, todas las encuestas. En segundo lugar, lo que va a pasar es que si eso llegara a ocurrir, al día siguiente arreglan como arreglaron siempre. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ganar la ciudad. Yo siempre le pregunto lo mismo. ¿Ustedes quieren ganar o quieren perder? ¿Quieren que yo juegue para atrás o quieren que me recorra todos los barrios con las compañeras y los compañeros, todos los locales, todas las comunas? Yo quiero ganar. Hay que jugar para ganar. Hay que jugar para ganar. Sí. Hay que jugar para ganar. Es increíble que nosotros, después de tantos años de enfrentar al larretismo, votemos la continuidad de Larreta. También es asombrosa la diferencia de capacidades, ¿no? Comparar a Santoro o con Lustó o con Jorge Macri es una falta de respeto en cuanto a las condiciones intelectuales y al recorrido que han tenido en el mundo de la política. Pero ese es otro tema que desarrollaremos en su momento. Permítame compartir con ustedes otra mentira, pero una falacia, algo tan absurdo, de María Eugenia Vidal. De pronto apareció en nuestras vidas otra vez ayer María Eugenia Vidal. Lo hizo a través de un tuit. El acuerdo con el FMI, otro relato K. Usted mientras tanto mire las columnas que se animó a presentar. Dice, estamos acostumbrados a que el kirchnerismo haga un relato de todo. Y el acuerdo con el FMI no es la excepción. Según ellos, pareciera que fue el gobierno de Cambiemos el que inventó recurrir al fondo. Pero si vemos los datos, desde mediados del siglo pasado, Argentina firmó 22 acuerdos con el FMI. 7 de esos acuerdos fueron firmados por gobiernos peronistas. Vamos a ver ahora una placa que le quita toda razón. Mírenlo a Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Lo amarillo es Mauricio Macri.
Lo azul segundo y lejos de Mauricio Macri es de la Rúa. Y recién aparece Duhalde y Menem en el tercer y cuarto lugar. Después el doctor Alfonsín y antes Reinaldo Viñone. Esta es la historia de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Pero Vidal, a favor de todo lo que se puede mentir con los diarios mafiosos que envuelven a la derecha de la Argentina, se anima a decir que no, que la mayoría de los préstamos fueron peronistas. Mire usted lo que es la diferencia. Sume los dos primeros, Macri y de la Rúa, sume al doctor Alfonsín, sume a Viñone, aunque me molesta mucho hablar de Viñone al lado de Alfonsín, pero tan solo estamos comparando cifras, y luego compárelo con Duhalde Menem. Es insólito, se animan a cualquier cosa, como se anima también Pablo Tonelli. Tonelli va a discutir en un programa de radio, y en ese programa se le ocurre decir que es mentira que el país estaba desendeudado, que no había tomado deuda cuando ellos lo recibieron en el 2015. El diálogo es el siguiente. ¿No coincide entonces con lo que había dicho Duhovne en su momento, que recibieron un país muy desendeudado porque no había nadie que le preste plata a la Argentina? En primer lugar, no me consta que Duhovne haya dicho eso. Lo dijo en 2 oportunidades. Bueno, a mí no me consta. Y en segundo lugar, está clarísimo que no estaba desendeudado el país. Había una deuda externa fenomenal. No coincido para nada. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa increíble! Se quedaron perplejos Lautaro Maislin, Anabela Sánchez y Verónica Castañares, los conductores de ese programa de Radio Nacional Rock. Mire usted lo que verdaderamente se dijo por parte de Duhovne, el ministro de Economía del partido de este hombre, que niega lo que Duhovne dijo y que quedó registrado para la historia. Que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos. Diría que este gobierno asumió con una ventaja clara, que era su capacidad de endeudarse, producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior. Necesitaba justificar algo y tenía que reconocer esa verdad. Y Tonelli, todos ellos son capaces de cualquier mentira en la cara de uno. ¿Qué va a hacer el periodista después que le repregunta? Y muy bien. Y nada más. Tan solo decirle, señor, muchas gracias, como ocurrió con el tal Tonelli. Niegan las evidencias más claras y rotundas que tenemos en materia política y económica de los últimos años. Axel Kicillof dice algo que es más importante que quién tomó más deuda, incluido el hecho de que sea Macri de lejos 10 veces más que cualesquiera de los otros que hayan tomado deuda. ¿Qué hicieron con la deuda? ¿Para qué sirvió la deuda de Macri? Usted ve un puente, usted ve una carretera, usted ve un edificio para alguna institución, usted ve 100 escuelas. Nada, para nada sirvió. Solamente para que sus amigos del poder real, del círculo rojo, los empresarios que viven metidos en el barro, en la inmundicia de la corrupción, pudieran sacar el dinero de toda esa corrupción de la Argentina. Para eso sirvió, porque no se ve otra cosa. No hay nada que pueda justificar el tamaño de la deuda que tomó Macri. Se tomó una deuda gigantesca y se fugó. No hubo, y se constata todos los días en la provincia de Buenos Aires, no hubo 3.000 jardines, no hubo mejora en la ruta, no hubo mejora en los puertos, no hubo mejora en la capacidad exportadora, no hubo obras de riego, no hubo obra. Se tomó una deuda gigantesca y se fugó. Odian, destruyen, mienten. Mienten cambiando sus puntos de vista en flagrante contradicción, como si nadie pudiera darse cuenta de qué es lo que hacen. Mire esta tapa de ayer de la mafia de Clarín. Es muy interesante porque juegan a dos puntas. Empresarios rechazan las medidas de Massa y hay fuertes subas en alimentos. Bueno, no es el dólar oficial entonces, porque miren lo que decían antes
en Clarín y es muy interesante. Lo que decían es que devaluación de facto, cada vez más precios se fijan por la cotización del dólar libre. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿De qué hablamos? De cualquier cosa. Es el dólar oficial, es el dólar libre, el que les venga mejor. Cada día juegan con un dólar distinto para tratar de abatir al país, para tratar de abatirlo a usted, en realidad. Mire la presión tributaria que menciona aquí el diario La Nación. Es muy curioso, porque hemos demostrado hasta el cansancio que no es así. Las empresas endurecen los cuestionamientos por la mayor presión tributaria. Lo primero que vamos a hacer, usted recuerde este título de La Nación de ayer. Ahora vamos a ver estas placas, porque son ilustrativas y porque son irrefutables, porque son verdades de a puño, que es lo que nos importa. Sobre presión tributaria argentina, 24,6 sobre PBI hubo a nivel nacional en el primer semestre 2023. Considerando a las provincias, anduvo cerca del 30. La fuente es el CEPA. Y la otra placa, esta es la segunda placa. La actual extensión del impuesto país alcanzaría en un buen escenario de recaudación a subir menos de 0,5% la presión tributaria. Es lo que dice el diario La Nación. Usted quédese con este recuerdo de lo que está leyendo ahora. Y volvamos a ver si es posible, Daniel, le habla a nuestro director, lo que La Nación publicaba ayer. Las empresas endurecen los cuestionamientos por la mayor presión tributaria. Es decir, es mentira. Pero además recuerde lo que significaba en la mayor presión tributaria esta placa que nosotros compartimos en más de una ocasión con usted, porque es la manera de derrumbar las mentiras. Nos acercamos, ahí está, al 2022 y según el Fondo Monetario Internacional, Argentina se ubica en la mitad de la tabla en materia de déficit fiscal. Tienen más déficit, bueno, este no es de la presión, les pido disculpas, pero estaba hablando de presión tributaria que tiene que ver finalmente con lo que se recaude el déficit fiscal, pero no es esta. De todas maneras, me gustaría escucharlo a Mario Paco Manrique, hablando de algo que me parece que es muy importante tener en cuenta. Lamento mucho que los empresarios en la Argentina no entiendan que son los actores fundamentales para la recomposición social y el crecimiento sostenido de esta nación. Cuando Funes de Rioja sale a declarar, bueno, yo lo primero que le pediría a Funes de Rioja que me muestre las rentabilidades de las empresas que él dice se van a ver afectadas por estas medidas económicas. Y a mí me gustaría que Funes de Rioja me demostrara la matriz de costo de cómo se producen los alimentos en la Argentina, cómo se comercializan, qué rentabilidad tienen esas empresas. Porque, viste, la voracidad empresaria hace que todo sea más difícil. Si ellos entenderían que en un país equilibrado crecen todos, inclusive ellos, todos estaríamos mejor. Es notable porque los empresarios tienen sus diarios, ellos mismos son los que manejan a los empresarios para decir que la clase política es el desastre del país. Y es la política la única salvación de la gente, por eso siempre van contra la política. Los buenos son los empresarios. Más adelante le vamos a mostrar otra vez el grado de corrupción al que llegan esos empresarios. ¿Los empresarios son mejores que los políticos? ¿En serio? De ninguna manera. Los políticos están hechos de mucha gente soñadora que quiere ayudar al país. La gran mayoría entra en la política para eso. Sobre todo los que entran de los sectores centro hacia la izquierda. Son los que quieren hacer un mundo un poco más justo. Esto pasa verdaderamente en la política. Pero también los otros, los que discuten desde la derecha, son importantes y son decisivos para que tengamos la posibilidad de establecer el cotejo. Pero que los empresarios digan a través de sus diarios que es la clase política es nada más que para afectar la política. Y cuando se afecta la política, se afecta la democracia. Por eso es que juego con vengo a pedirle el voto por usted, el voto por la democracia. Su trabajo de ciudadano no es lo único que tiene que hacer. Aportar su voto, su punto de vista, su pensamiento, su elección. Pero es lo más importante, por lo menos este año. Le pedimos su voto.
que hay que enfrentar al poder real. Con el voto usted puede ser parte del pueblo. El pueblo es representado por la política. Esto es lo que quiere abatir siempre el poder real. Nada de política. Déjanos a nosotros, que nosotros arreglamos el mundo. Esos son los que fijan los precios. Esos son los que remarcan en forma constante. Esos son los que se fugan el dinero. Esos son los que acumulan ganancias tremendas durante la pandemia. Esos son los que, en caso de una inundación como aquella de Comodoro Rivadavia, tienen una empresa que pone el agua 10 veces al valor que tiene. Ellos todo el tiempo están llevándose muchísimo dinero. Lo que han ganado en estos años tras la pandemia es una obscenidad. Y sin embargo se quejan durante cada una de las ediciones que tenemos que ver de los diarios que les corresponden. Mire usted a este empresario inglés, pero muy argentino en su comportamiento. Ahí está Lewis entrando a dar sus explicaciones ante la justicia de Estados Unidos. Ahí va Lewis. Este es el hombre al que Clarín, ahora se lo vamos a mostrar, pone en la página 37. Acá no importa, va en un lugar muy secundario del diario. Y por supuesto no es tapa. Mírelo a Lewis. Allí en el mundo de la justicia, todos esos edificios neoyorquinos tienen que ver con la justicia. Ahí tuvo que ir a dar explicaciones. Y para poderse ir así a su casa, pagó $300 millones de fianza, de acuerdo al volumen de los delitos económicos que había cometido. Este es Lewis. En Estados Unidos lo muestran bastante bien. ¿Dónde lo muestra el diario Clarín en su edición de hoy? Bueno, mire la página 37. Usted tiene que mojarse los dedos para ir página por página dando vuelta hasta encontrar en la página 37 que Joe Lewis se presentó en Estados Unidos y se declaró no culpable en un juicio por presunto tráfico de información. Esta es la realidad de cómo nos tratan. ¿Sabe cuánto hace que lo tenemos claro el tal Joe Lewis? A ver si se acuerda de esto, que cumplió ya 13 años del programa CQC. En Argentina, más de 2 millones de hectáreas están en manos de extranjeros. Y aunque los lagos y ríos no se pueden vender, parece que algunos no lo entienden. El millonario inglés Joe Lewis compró las 18.000 hectáreas que rodean el hermoso lago escondido, y a pesar de que la justicia ordenó que se abran 2 caminos para llegar al espejo de agua, ni los funcionarios ni los privados cumplen con el fallo. Llegamos a la primer tranquera. Acá hay un cartel que dice prohibido pasar propiedad privada. La justicia dijo otra cosa. Este camino es público. Es público, sí. Tendría que llegar hasta el lago, ¿no? Abramos la tranquera y llegamos. Para eso vinimos, ¿o no? ¿Cómo están? ¿Están tan emocionados? ¿Quieren llegar al lago y no dan más? Estupenda nota de Gonzalito. ¿Se acuerda de ese tiempo? Bueno, desde esa época, 2010, ya podíamos saber. Se sabía desde antes, pero nos pareció un recurso televisivo tomar esto de hace ya 13 años. Y Lewis sigue siendo tan pero tan capo de la Argentina como los grandes caporales que tenemos que sobrellevar. Por eso, cuando tienen que hacer algo bien mafioso, como reunirse jueces corruptos de Comodoro Pi, dueños de medios inmensamente corruptos que manejan toda la justicia y toda la economía del país, y personas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, como Marcelo D'Alessandro, en un avión de Clarín se van a la casa ¿de quién? De Lewis. Por eso Lewis acá aparece en la página 37 y en Estados Unidos lo muestran de cuerpo entero en todas las cadenas de televisión. Esta es la banda del Lago Escondido. Ahí están. Podemos quitar la banda del Lago Escondido por si algún nombre se nos escapa. Carlos Maíquez, Pablo Casial, Marcelo D'Alessandro, Pablo Yadarola, Juan Bautista Maíquez, los Maíquez están en todas. Julián Ercolini, Jorge Rendo, Pablo Casey. La banda del Lago Escondido. Y los capitanes de la banda al lado del lago son estos dos señores, Mañeto y Lewis. Y aquella la casa y el lago bien escondido, porque es un lago de ellos, un lago propio. Son tan mafiosos que no tienen paz ni entre ellos. Véalo a Rendo, número 2, número 3, algo así.
de Clarín diciéndole al juez Ercolini, al pobre, servil, incalificable juez Ercolini, que esté atento, porque los de La Nación también están metidos en toda la matufia. Véalo. Hola, estoy en la calle, van a escuchar ruido, espero que se grabe bien. Sí, ok, con el formateo, como le dice Pablo. Yo le agregaría también la frase que decíamos ayer, que o anteayer, ya perdí la cuenta, de que para confabular no hace falta ir hasta allá. Si uno quisiera confabular, confabula en un bar de Buenos Aires. Y lo segundo, si se puede, Julián, y de la forma sutil que lo puedas decir, es decirle que, bueno, que gente importante de La Nación también fue ahí, ¿viste? Que no... que bueno, que vos sabés quién fue. Ahí lo dejamos. Una banda que podemos llamar la banda del lago escondido. Lago que tiene escondido el señor que juzgan en la justicia de Estados Unidos y para irse a su casa tiene que pagar 300 millones de dólares, lo cual da una demostración del volumen de las estafas que ayudó a cometer. Todo el poder. Rocca tuvo problemas en Italia, tiene problemas en Estados Unidos, veámoslo rápidamente. El gran empresario, bueno, ante la justicia de Italia y de Estados Unidos, lo pasa con algunas complicaciones. Miren, Estados Unidos acordaron 9 millones en Wall Street para cerrar una demanda por sobornos que habrían cometido revelados por el caso Cuadernos. Y finalmente, aquello que se decía del jefe de todos ellos, el gran jefe de la banda, que es Héctor Mañeto, que debe ser el mayor fugador, quizás pesos más, dólar menos, está ahí con las personas que hemos presentado. Este es un buen testimonio. Yo hice 2 denuncias, una por evasión impositiva y posible lavado de dinero y otra por estafa a las AFJPs, es decir, las dos son gravísimas, ¿cierto? Una son los fondos de los jubilados y la otra es la recaudación del Estado, por lo cual después no puede invertir. Del Grupo Clarín, exactamente, en la misma denuncia, en el escrito que presenté y que después me tomaron declaración, aclaré también los negocios que se hacían de las ofertas públicas de acciones, en los cuales, bueno, particularmente el Grupo Clarín cometió irregularidades para que el precio de la acción sea más alto del que debería ser. Yo hice 2. Así está el mundo, el que nos toca de cerca, pero también, lamentablemente, hay que decir que la Argentina no es una excepción, que se cuecen habas en muchos lugares. Mire esto. El poder real extra del mundo, el que compartimos con ustedes. Vamos a sortear, aunque teníamos previsto hablar de Israel y el problema que tiene. Teníamos un comentario de un amigo, Eduardo Perel, muy interesante sobre la situación por la que atraviesa hoy día Israel. El CEO de Disney, esos de película, atacando a los actores, a los guionistas, diciéndole, ya van a venir, se van a morir de hambre. Y la respuesta que le dan, lo vamos a tener para el día de mañana. Hay un discurso formidable de Harrison Ford sobre el calentamiento global, el gran actor participando también de esa discusión. Y hay el dolor de países como Grecia, que tiene más de 40 muertos como consecuencia de los incendios generados por el calentamiento global. Estas cosas pasan en el mundo, pero nos vamos a detener en un lugar que siempre es una fuente de información sobre cómo se las arregla la derecha mundial. Mire usted este informe sobre Texas. La indignación ha sido mundial contra la instalación de estas enormes boyas flotantes en el río Bravo. Con esto, Texas pretende reducir la inmigración ilegal. One of the goals is to slow down and deter as many of them as possible. Las barreras son parte de la operación Estrella Solitaria. The context is very simple. Washington, D.C. has failed to do its job to secure our border. Los críticos rechazan las tácticas tejanas y levantaron quejas administrativas contra el Departamento de Seguridad Pública tejano, que parcialmente está encargado del plan del gobernador Abbott. En las boyas del Río Grande, Abbott, el gobernador de Texas, decide poner alambres de púa. Es decir, en caso de querer salvar su vida en un momento en que el río les juega en contra,
no se pueden aferrar a la boya. Los alambres de púas se lo impiden. Así es el mundo. Mire usted lo que AMLO, desde México, el gran presidente mexicano, le responde a Abbott, el gobernador de Texas. Que no voten por el gobernador de Texas, ni por los legisladores del Partido Republicano que apoyan esas medidas que, dicho sea de paso, son acciones publicitarias muy vulgares. Está en línea un hombre muy admirado de la política mundial, al que tengo la suerte, por otra parte, de conocer y de haber entrevistado. Está en México en estos momentos, Juan Carlos Monedero. Un gusto saludarte, Juan Carlos, muy buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches. Qué mundo terrible, ¿eh? Qué mundo inhumanizado, qué mundo carente, ¿no? Ni siquiera de compasión, ¿no? Estremece, estremece. Aquí en México, fíjate, lo habréis seguido, están enjuiciando por pertenecer al narco, al número 2 de Felipe Calderón. Es decir, que incluso los gobiernos son narcos, ¿no? Y luego nos extrañamos de estas locuras que estabas contando, pero claro, si hay unos gobiernos que están atravesados de esta maldad, pues luego el mundo no puede ir bien. ¿Te resultó aliviador lo que pasó en España este domingo? Pues como contaba, me quedé tranquilo, pero no estoy contento. Porque la derecha y la extrema derecha sacaron 169 escaños, se quedaron nada, muy cerquita de tener la mayoría absoluta, ¿no? Un gobierno donde el presidente sería una persona que tiene fotos con un narcotraficante, Feijóo, el líder del Partido Popular, tiene fotos veraneando con un narcotraficante cuando las madres contra la droga estaban en la calle luchando contra la droga que estaba matando a sus hijos. Pues ese señor podía ser presidente del gobierno. Y luego está Abascal, ¿qué deciros de Abascal? ¿No? Una persona racista, machista, xenófoba y sobre todo todos, y no nos equivoquemos, todos neoliberales. Es decir, todos, aparte de todas estas cosas, que son, ya digo, faltas de compasión, además toda esta gente defiende este modelo neoliberal de que todo se tiene que mercantilizar y que pues, el que gane, que se lo lleve todo, y los que fracasen, pues son unos perdedores. ¿Y por qué ellos pueden hacer eso? ¿Qué los ampara? Los ampara cierta impunidad, Víctor Hugo. Es decir, que el capitalismo cuando entra en crisis, como ocurrió desde los años 70, empezó a cortar las ayudas sociales, empezó a cortar los lazos comunitarios, y es como si te lanzan al mar y solamente hay una balsa, y te dicen, el que sea más fuerte se subirá a la balsa y sobrevivirá, los demás pues se tendrán que ahogar. Y entonces se empieza a construir una sociedad endurecida, individualista, egoísta, ¿no? Y donde el objetivo de vida ya no es nada que tenga que ver con el humanismo, con las artes, con la literatura, con el pensamiento, con la solidaridad, con la fraternidad, con ayudar a otros pueblos, con el internacionalismo, sino que el lugar en el mundo lo construyes en virtud de las pautas de consumo, ¿no? Ya digo, en un mundo de todos contra todos, donde unos están entretenidos, fíjate todo lo que vamos sabiendo de Facebook, de Instagram, de TikTok, ¿no? Que son espacios de entretenimiento que no te dejan huella y que no te dejan tiempo para pensar. Después también la propia violencia que ponen en marcha los sectores de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? Lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Como cuando de repente la comunidad negra del Black Lives Matter intentan hacer valer sus derechos, cómo van contra ellos con toda la fuerza. Añádele que la gente está endeudada. Cuando bajan los niveles de consumo, pues la gente se endeuda para poder consumir y al endeudarte te haces rehén también del propio sistema. Añade, si quieres, para cerrar, una policía a la cual cada vez le autorizas más a ser irrespetuosa con los derechos humanos. Añádele también, si quieres, unos medios de comunicación que se han convertido en empresas de la mentira, ¿no? En España, fíjate, hace casi 12 años que desapareció ETA y la campaña de la derecha y de la extrema derecha ha sido cuidado con ETA. Imagínate,
¿no? Y si quieres terminar de cerrar el círculo, que es terrible, los jueces corruptos, los jueces venales, los jueces tramposos, que terminan de condenar a los líderes de la izquierda y que lanzan el mensaje a la ciudadanía: todos los políticos son iguales, o te salvas tú individualmente o no tienes salvación. Entonces, todo esto mezclado, lo extraño es que estemos vivos, Víctor Hugo, lo extraño es que sigamos sin que nos pase algo. Pero también hay algo de lo humano que decepciona, Juan Carlos. Sí, claro, claro. Lo más terrible, fíjate, es cuando las fuerzas de la izquierda o incluso las fuerzas religiosas o espirituales caen rehenes de esa lógica. Hay una frase de Elías Canetti, bueno, es casi un dicho popular, ¿no?, que dice: aullar con los lobos para que no te devoren, ¿no? Es decir, cómo la gente en estas circunstancias se junta, ¿no?, con los violentos, con los vencedores, para pretender así que ellos no van a ser devorados. Pero sobre todo, algo que creo que puede ayudar también a la lectura de Argentina es que cuando la izquierda no hace su tarea en los gobiernos, la gente entonces pierde la esperanza. Cuando la gente vota a las fuerzas políticas de la izquierda, de las cuales presupone alternativas, soluciona sus problemas y no se los solventa, entonces las mentiras de los medios de comunicación empiezan a hacer mella, empiezan a hacer, ¿no?, a ser eficaces, ¿no? Y si quieres también, Víctor Hugo, que es uno de los problemas terribles que no aprendemos, ¿no?, que son las divisiones. Cuando nos dividimos, perdemos. Y hay razones, ¿eh? O sea, siempre yo recuerdo cuando las elecciones en Francia, que se presentaron 5 partidos de izquierda, 2 partidos trotskistas, 2, un partido socialista, un partido ecologista de izquierdas y Mélenchon, o la Francia insumisa. 5 partidos de izquierdas frente a Macron y frente a la extrema derecha. ¿Quién pasó a la segunda vuelta? Pues Macron y la extrema derecha, por 300.000 votos, ¿no? Bastaba que alguno de esos no se hubiera presentado para que hubiera pasado a la segunda vuelta Jean-Luc Mélenchon, ¿no?, la izquierda más coherente, ¿no? Entonces, claro, la pregunta del millón, o sea, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es ¿quién cede para que vayamos unidos? ¿Quién tiene la generosidad para que no haya divisiones? ¿Quién tiene el coraje para enfrentar a los medios de comunicación? ¿Quién tiene el coraje para enfrentar a los jueces? ¿Quién tiene la plata, ¿no?, para extender medios de comunicación plurales en manos de los trabajadores para que pueda haber noticias? Todo eso, ya digo, nos llevan, cuidado, Víctor Hugo, a un sitio feo, pero les ganamos, les paramos los pies. En España a la extrema derecha. O sea que no quiero yo hacer un escenario catastrofista, ¿no?, que invita a la parálisis. No. Esta vez el no pasarán fue real. En el 39 pasaron. Aquí no han pasado. Y en un momento de extensión de la extrema derecha por Europa, en España les hemos parado los pies. Y eso me hace sentirme orgulloso de mi país y de mi pueblo. ¿En qué momento los medios de comunicación tiraron todos los manuales por la borda? Pues mira, hay un texto del año 75 que convendría darlo a conocer a todo el mundo. En el año 73 se crea la trilateral, que la crea Rockefeller, ¿no?, el banquero, ¿no?, y le encargan un informe sobre la gobernabilidad de los países a varios tipos, entre ellos a Huntington, ¿no? En ese informe del año 75, que es cuando le entregan, dicen que tiene que ser la última vez, textual, año 75, que tiene que ser la última vez que unos periodistas, perdón por la expresión de mierda, tumban al presidente de los Estados Unidos. Y se refería al Watergate, ¿no? Y dicen, es la última vez que los informativos, sacando a los féretros de los jóvenes estadounidenses que vuelven fallecidos de la guerra de Vietnam, hacen que Estados Unidos pierda una guerra. Y en ese texto del año 75, que se llama La crisis de la democracia, Samuel Huntington, el gran teórico de la política internacional estadounidense, dice: hay que controlar los medios de comunicación para que esto no vuelva a pasar. 1975. En el año 73, los países no alineados habían pretendido crear un nuevo orden informativo internacional y crear una agencia de noticias que no fuera perteneciente a los países del norte. Y es cuando Estados Unidos se sale de la UNESCO. Es decir, en el año 75 tenían clarísimo que tenían que controlar los medios de comunicación, las universidades, las revistas, los videojuegos, a todo lo que tuviera que tener que ver con la construcción de conciencia. Nos sacan, fíjate si nos sacan ventaja, ¿no?,
los defensores del modelo. El mundo está, el poder en manos de la derecha, aún ganando elecciones. En nuestra América Latina ocurren victorias que levantan el ánimo, como lo que pasó el otro día en España sin ser exactamente una victoria. Pero mi sensación, Juan Carlos, y me someto a tu criterio, es que el poder real siempre está en manos de ellos por el manejo del poder económico y mediático. Claro. Sí, no solo, o sea, ganamos los gobiernos a veces a duras penas, ¿no? Con coaliciones donde no hay mucha claridad ideológica y a veces al no haber claridad ideológica no hay claridad organizativa, ¿no? Y sobre todo ganamos gobiernos y no ganamos el poder, porque el poder está fuera, el poder está en los bancos, en el Fondo Monetario Internacional, en los clubes de fútbol, en la jerarquía de la Iglesia que desobedece a menudo al Papa Francisco. En España el otro día, en un programa de televisión de la derecha, decía uno, ese que se hace pasar por Papa. Fíjate la locura y la demencia, ¿no?, de esta gente, ¿no? Que si no hay un Papa conservador como Juan Pablo II o como Ratzinger, ¿no?, como Benedicto XVI, pues dicen ese que se hace pasar por el Papa, ¿no? Y luego hay una cosa que vosotros lo habéis sufrido mucho en Argentina, y es que heredas el Estado. O sea, Alberto Fernández y Cristina tenían que gobernar. Algo pasó, le agradecen a Juan Carlos, nosotros igual ya estamos en el final del programa, un hombre de los más interesantes, como queda muy claro, para hablar de política en el mundo entero. Todos los días nos encanta tener algún entrevistado que le llegue de una manera especial, además de todos los materiales que preparamos con nuestro equipo de producción para hablar de la realidad, de la actualidad, según como nosotros la vemos. Me dicen que estás en línea, Juan Carlos, tan solo para la despedida, porque se nos fue el tiempo, pero no sabes qué grato me resulta haber podido conversar contigo. Siempre es un aprendizaje. Estaba lloviendo y se ha ido la internet, ¿no? Y entonces por eso se ha cortado la conexión, ¿no? No, os decía que es una pelea desigual, ¿no? Es David contra Goliat, ¿no? Porque ellos tienen los funcionarios, tienen la amenaza de un golpe de Estado, tienen los medios de comunicación, tienen el dinero, si seguimos peleando por cuestiones de transformación es porque sabemos que el sistema no da respuestas a las mayorías, ¿no? Y por tanto, siempre tenemos al pueblo, luchemos, aunque sea una lucha desigual, para que nuestro pueblo tenga conciencia. Gracias, Juan Carlos, un gran abrazo. Hasta pronto. Y a ustedes, amigos y amigas, hasta mañana si Dios quiere.